Ese video nos lo solicitaron a través de nuestro canal por uno de los mensajes que nos decían cuáles son los tipos de atasco que puedo encontrar en mi impresora láser y cómo los puedo solucionar, porque tengo una impresora láser nueva. Entonces aquí te vamos a mostrar cuáles son los tipos de atasco más frecuentes, dónde identificarlos, cómo y cómo solucionarlos. Primero identificamos que esta es una impresora láser, esta es una HP LaserJet Pro MFP M426FDW. Es una impresora láser monocromática con Wi-Fi y servicio de bandeja por ADF. En esta impresora podemos encontrar dos bandejas. La bandeja 2, que es esta que está acá, le cabe casi media resma de papel. La bandeja 1 o manual, que es esta de acá, en donde podemos poner N cantidad de hojas también. Ahora, esta impresora puede atascar en varias partes. La primera es que la impresora nos atasque subiendo el papel de la bandeja 2. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la bandeja, ella tiene acá su pastilla a este lado, la abres y vamos a retirar el tóner. Retirando el tóner vamos a encontrar que el papel está alojado en esta zona. Si tu atasco es porque el papel apenas estaba subiendo de la bandeja, vas a encontrar el papel acá. A lo que vas a hacer es simplemente tirar esta bandejita desde ese soporte verde que ves acá. La vas a tirar hacia afuera y ya extraes el atasco del papel que está aquí. Ese es un atasco muy frecuente cuando el papel está subiendo o cuando todavía no ha pasado la zona del tóner. Otro atasco es cuando ya pasó la zona del tóner y se arruga en esta parte de acá atrás. Cuando el papel se arruga acá atrás también es simplemente retirar el tóner y sacar el papel atascado. Otro atasco que puede presentar esta máquina también es cuando el papel se encuentra en la parte de atrás subiendo hacia el área del fusor. Para eso nos vamos a venir a la parte trasera de la impresora, vamos a abrir la bandeja y vamos a encontrar que justo aquí está el atasco, ¿cierto? Retiramos el atasco que todavía no ha subido a esta zona. O cuando el papel está atascado en la zona de salida o a mitad de la bandeja, que notamos en la parte de adelante, notamos que en la bandeja donde nos deja el papel cuando ya realizó la impresión, vemos que ahí está el papel, pero solamente la mitad. Incluso hay que hacer un poco de fuerza para poderlo sacar. Entonces el papel, la mitad vas a encontrarla aquí, saliendo del fusor, que es esta zona, aquí está la zona caliente. No van a meter los dedos por allá porque se queman. O lo sacamos por acá adelante, de esta manera, levantando aquí esta bandeja. Y aquí vamos a encontrar el papel y lo vamos a alar aquí suavemente. No es que le peguemos un templón porque se nos va a rajar, entonces lo hacemos aquí suavemente. Esa es la segunda. La otra forma de retirar el atasco también. Otro tipo de atasco que nos pueden presentar estas impresoras láser multifuncionales es cuando el atasco es por ADF. Aquí nos va a marcar atasco en ADF o papel no recoge. También puede ser porque el papel está alojado aquí. Para eso, ¿qué hacemos? Vamos a ver que el papel está parcialmente metido. Entonces lo que vamos a hacer aquí es levantar esta bandeja, esa cubierta de acá. Levantamos y vamos a encontrar que el papel puede estar metido en esta parte de acá, en esta zona de acá, y lo que hacemos es retirar el papel por este lado. Puede pasar también que el atasco no esté aquí de esta forma, sino que ya el papel haya ingresado, haya pasado por el láser. Entonces el papel lo vamos a encontrar atascado aquí. En esta zona el papel semi metido acá, y lo que vamos a hacer es alarlo aquí de este lado con mucho cuidado para no ir a dañar los sensores que hay en esta zona. Ese es otro tipo de atasco que también nos puede presentar la impresora láser multifuncional. Entonces esos son los atascos más frecuentes que podemos encontrar en esta impresora. Aquí lo dejamos para el amigo Miguel, que nos había hecho esa pregunta de cuáles eran los atascos más frecuentes, cómo solucionarlos. Esperamos que este video le sirva tanto a él como a nuestros demás seguidores, las personas o miembros que hay en nuestro canal. Y si tienes más dudas, más preguntas, quieres que te hagamos otro video de algún otro tipo de explicación, no es dejarlo aquí en la casilla de comentarios, que nosotros estaremos leyendo y también trataremos de darle respuesta lo más pronto posible. Síguenos, recuerda que somos Mantenimiento Impresoras.